está. Ya. Ok. Muchas gracias, profesora. Todo suyo. Ah, ok. ¿Empiezo ahora mismo? Sí, sí, Ok. por favor. Bien. Muy buenas tardes a todos los que están reunidos y están interesados en escuchar. Quien les habla es Marcela Cubillos Poblete, yo soy académica de la Universidad de Valparaíso y estimulando la iniciativa a través del grupo de medieval.cl, decidí aportar con dos temas. Uno que estuvimos abordando en las sesiones anteriores, sobre lo que llamé valorar y apreciar la Edad Media, cuyos contenidos por lo demás están publicados en el fanpage, así que para los interesados de curiosear sobre eso pueden ir, ya que las dos sesiones que compuso ese tema están disponibles. Y ahora, vamos a avanzar, nos vamos a ocupar de este otro, que puede ser tal vez más estimulante. Las mentalidades en la Edad Media a través de la sexualidad. Este tema nosotros lo vamos a abordar en dos sesiones. En estas sesiones, lo que está en la parte superior que ustedes ven es la descripción principal del contenido al que nos vamos a dedicar, y las sesiones se ocupan de estos dos temas. Hoy vamos a hablar en torno a 1 hora aproximadamente sobre el primero, que aparece en negrilla, control social y disciplinamiento de la intimidad, y la segunda sesión, que es el día miércoles, si no me equivoco, creo que es a las 6, pero igual a los que les interese verifiquen, porque no me acuerdo de memoria el horario, pero sí es en la tarde, eso es seguro. Hablaríamos de prácticas y vida cotidiana, ¿ya? Entonces, a recordar, hoy día nos vamos a ocupar de control social y disciplinamiento de la intimidad. Pero antes de profundizar sobre el tema, necesitamos definir una cuestión clave para entender bajo qué marco conceptual nosotros nos vamos a mover. Y este tema es la definición de lo que son las llamadas mentalidades. A grandes rasgos, aquí principalmente hay un punteo, obviamente hay muchos aspectos de esta definición que están fuera y que lógicamente si tienen inquietudes las pueden formular al final, preguntar, o si tienen otra lectura la podemos discutir. Creo que puede ser interesante. Pero yo intenté esquematizar en los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos clave a considerar cuando en la historiografía nosotros hablamos de mentalidades, ¿ya? En primer lugar están estos llamados aspectos teóricos, y en segundo lugar, pero lo señalo desde ya, están los datos historiográficos. La palabra mentalidades es una palabra que tiene su propia historia dentro de la historia de la disciplina, y que está directamente asociada a una revista fundada en 1929 que se conoce como Los Anales de Historia Económica y Social, una revista importantísima que de hecho esa revista, resultado de las de los diversos análisis posteriores que se han hecho al hito importante que significó esa creación historiográfica. Incluso la propia revista después fue cambiando de nombre, pero hace algunos años, en los años 90, recuperó este mismo nombre, apuntando a esta revalidación y esta reflexión de el lugar que ocupa esta revista como espacio para, podríamos decir, como ser un verdadero trampolín para las nuevas miradas historiográficas. Y este hecho lleva a que, al calor de historiografía, entre comillas, más reciente, principalmente los años 90, bautizan a este periodo como el de la nueva historia, y es como en general dentro de la historiografía lo conocemos, ¿ya? Cabe señalar que algunas características de las llamadas mentalidades, entendidas como campo de trabajo de la historia, son estos puntos que ustedes ven en pantalla. Estos serán 7 puntos que sinteticé. Las mentalidades buscan
visibilizar otros ámbitos históricos estimados relevantes, más allá de las élites, entiéndase las élites políticas, y de los protagonismos que yo llamo herodotianos, o sea, más allá de los temas políticos y más allá de los temas asociados al protagonismo desarrollado por varones y por hombres libres, entre otras cosas, que es la característica que le da Heródoto a la historia cuando la crea. En ese sentido apunta esto de protagonismos herodotianos, o sea, las mentalidades apuntan a interesarse en otros campos y dentro de esos otros campos, ojalá alejándose de las élites políticas y alejándose de los protagonistas varones, libres, entre otras cosas. También otra característica de las mentalidades es que se tipifica como un campo asociado a la llamada historia social. ¿Qué quiere decir esto? Las mentalidades se ocupan de otros temas que podrán tener que ver con lo político, pero lo principal es que lo político no es lo más relevante, sino que es el actuar de la sociedad, la conducta de la sociedad. Otra característica, y esta habría que decir es una síntesis más bien como una definición de lo que son las mentalidades para la historia, es que se ocupa de las representaciones colectivas y de las estructuras mentales de las sociedades constituido por ideas o testimonios revelados a través de los temores, los gustos, las pasiones y las prácticas cotidianas, entre otros, de la sociedad. Las mentalidades tienen esencialmente, si lo tuviéramos que definir, que ver con esto. Las mentalidades se ocupan de las representaciones de una colectividad y de las estructuras de la sociedad, reveladas esas estructuras y esas representaciones a través de estos tópicos, que en todo caso no son los únicos, hay más, pero estos digamos que son bastante característicos, temores, gustos, pasiones, prácticas. Por otro lado, las mentalidades comprenden fenómenos o expresiones de la sociedad o de la cultura de larga duración. Esta es una cuestión bien relevante. En general, los que hacemos historia de las mentalidades nos ocupamos de largos periodos. Esta es obviamente una expresión que no me pertenece, más bien diríamos, tiene un derecho de autor, que es de un famoso historiador perteneciente a esta llamada nueva historia que se llama Fernand Braudel. ¿Ya? En general, los que estudian las mentalidades estudian fenómenos sociales de larga duración, a veces incluso de más de una generación, 2, 3, 4 generaciones. Por otra parte, las mentalidades en una sociedad revelan que es factible encontrar en el interior de la sociedad distintos tipos de mentalidad. Y esto es bien relevante. Por eso, aquí lo cito a modo de ejemplo, puede haber una mentalidad en el ámbito de la sexualidad, una mentalidad en el ámbito de la estética, una mentalidad en el ámbito del gusto culinario, por ejemplo, y así, podríamos decir de la moda, de la arquitectura, de una mentalidad en torno a la filosofía, una mentalidad en torno al derecho. Por eso, en general en historiografía, utilizamos la expresión al plural. Las mentalidades las conllevan las sociedades de manera paralela en distintos ámbitos de su propio quehacer, pensar y sentir. ¿Qué quiere decir esto? Una mentalidad en el ámbito religioso, una mentalidad en el ámbito de como decía, los gustos culinarios, una mentalidad en el gusto estético, en fin. No es recomendable para cuando uno lo habla desde la historia, hablar de la mentalidad, porque en rigor las personas, de acuerdo a lo que han ido planteando los teóricos, que ya llevamos más de un siglo de trabajo en este frente, y con una serie de historiadores de gran renombre, han destacado que en realidad el hombre conlleva muchas mentalidades en sí mismo, en distintos frentes, y cada una de esas mentalidades se revela de maneras variadas. Siguiendo entonces, las mentalidades muestran vínculos con los hechos políticos, o sea, se relacionan con los hechos políticos, pero no necesariamente los requieren de manera indispensable. Eso es muy relevante destacar. Los hechos políticos dialogan
con las mentalidades. A veces los hechos políticos tienen que ver con la detonación de manifestaciones, pero no necesariamente todo actuar de mentalidades está directamente relacionado con la política. Y esta es una cuestión bien relevante que para los que nos dedicamos a la historia social, no sé si a todos, pero en lo personal es uno de los gatillantes que me llevó a que este campo a mí me atrajera. El hecho de que la política juega un rol, pero no es tan indispensable, ¿ya? Siguiendo en esta definición conceptual, las mentalidades son un campo historiográfico, y esto probablemente no es la única, pero sí hay que reconocer que es un campo historiográfico con un abundante diálogo interdisciplinario. Repito, no es la única, porque para que se entienda, por ejemplo, la historia económica tiene un abundante diálogo con no solo la economía per se, sino que con la política y con otros frentes. En el caso de la historia de las mentalidades, hay mucho diálogo con principalmente la antropología histórica, como lo destaco en pantalla, lo pueden ver en el punto G. Pero en realidad, las mentalidades también tienen mucho diálogo con la psicología, por ejemplo, incluso a momentos con la psiquiatría, con la historia económica, tienen mucho diálogo, sin duda con la historia política, dependiendo del tema en particular que se estudie, y así pudiéramos seguir. Las mentalidades entonces, o la historia de las mentalidades es un campo muy dinámico, y eso me parece que pudiera ser lo más destacado a subrayar. Es un campo muy dinámico y muy interdisciplinario. Trabajar sobre mentalidades te exige a uno como historiador casi como una actitud dialogante con los otros campos, que ojo, pueden no ser necesariamente campos de la historia. Como recién decía, puede ser la psicología, la antropología, la economía, o podrá ser la geografía, etcétera. ¿Ya? Esto es una peculiaridad que es muy fuerte para la historia social y en particular dentro de la historia social, la historia de las mentalidades. Algo similar pasa, creo yo, con la historia de género, que también, ojo, es la historia de género o la llamada historia de las mujeres, es un campo que nace de la historia social. La historia de género o la historia de las mujeres, como también algunos la llaman, aunque no son exactamente lo mismo, pero como ejemplo me parece que puede ayudar, también es muy dialogante con otras áreas, pero no necesariamente con exactamente las mismas que la historia de las mentalidades. Por ejemplo, con la filosofía. La historia de género es indispensable porque hay muchas cuestiones de índole conceptuales o ideológicas para la historia de género y esas cuestiones se resuelven en estos diálogos con esos campos. ¿Mm? Siguiendo entonces, hecha esta breve definición conceptual, cuando pasamos al tema. Para hablar de la historia de la Edad Media en función de la sexualidad, nosotros hoy día nos vamos a ocupar de lo que bauticé como el control social y el disciplinamiento de la intimidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero principalmente, yo lo resumo o digamos que lo obligué a resumir porque el tiempo es breve, a estos tres ítems que ustedes ven. Entonces, en torno a estos tres ítems, nos vamos a detener a pensar y obviamente al cabo del cual, si ustedes tienen dudas o discrepancias o algo que no aclaré bien, lo pueden plantear. Y así eso nos da la oportunidad para profundizar quizás otros ángulos que por la selección hecha no lo abordé. Ya que cabe señalar, la historia de la sexualidad en general, ojo, es un campo, es un gran campo historiográfico, en el que hay frentes que han sido más conocidos en los últimos años, por ejemplo, a partir del trabajo hecho por el pensador francés Michel Foucault. Pero en realidad la historia de la sexualidad la han trabajado otros teóricos que no necesariamente se ocupan de la sexualidad en la Edad Media. De allí que pudiéramos decir, la historia de la sexualidad es un campo per se muy interdisciplinario, ¿ya?
Hay especialistas que se acercan al tema desde la filosofía, desde la historia misma, dentro de la historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana, pero también se acercan al tema los antropólogos, los sociólogos e incluso el arte, por ejemplo, ¿ya? De allí que hacer una síntesis para más o menos unos 40, 30 minutos no es un trabajo pequeño y obviamente uno deja de lado a veces más de algún tópico que pudiera ser interesante y de allí la invitación a que si a ustedes les queda la inquietud, la planteen al concluir. Los tres tópicos que yo quiero abordar son el primero, lo que llamé de dioses libertinos a Dios moral. Después nos vamos a referir a una cuestión indispensable para entender la sexualidad en la Edad Media. ¿Cuál es el hecho de que la sexualidad en la Edad Media es la resultante de una construcción colectiva? Y se va a dilucidar cuando lo planteemos más. Y por último, nos vamos a referir a algunas ideas claves que me parece indispensable para entender cómo se articula la sexualidad en el mundo medieval en este frente del control social y el llamado disciplinamiento de la intimidad. Vamos al primero. El primero, que tiene que ver con lo que bauticé de dioses libertinos a Dios moral, lo que intento es visibilizar cómo cambia la mentalidad respecto a la visión de los dioses entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Para la antigüedad clásica me voy a servir de esta imagen que tienen en pantalla, a título simplemente de ejemplo, ¿ya? Porque podría haber puesto 1000 dibujos, ¿ya? Pero opté por este, que por cosas personales, hace no mucho tuve la oportunidad de cumplir el sueño y conocerlo en persona. Este es uno de los famosos bronces, esculturas hechas en bronce, que fueron encontradas en los años 70 en las costas de la zona más asociada al zapatito de la bota itálica, que se conoce esa región como Calabria, y en una pequeña localidad insular que se llama Riace, fueron encontrados por unos pescadores dos esculturas que con el tiempo fueron bautizados como los bronces de Riace. Estos bronces, que actualmente se encuentran obviamente los originales, pero no hace tanto tiempo por si acaso, se encuentran los originales porque durante un largo periodo los restauraron, se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria, que es la localidad, no es la capital de la región, pero sí una de las más importantes, que se encuentra prácticamente en la parte de la punta del zapato de la bota itálica. Bueno, esta imagen la vamos a usar como referencia para traer a colación algunas características del concepto de divinidad que tenían en el mundo antiguo y cómo ese concepto va a cambiar. Algunos aspectos indispensables a recordar. Los dioses del mundo antiguo eran antropomórficos, no solo en su aspecto exterior, sino que también en su aspecto interior. Y esta cuestión es sumamente importante porque cuando yo les digo interior, estoy queriendo decir que eran similares a los seres humanos en todos sus matices. No lo vean como que eran similares a los seres humanos en un matiz, podríamos decir, moralmente ético. No. Los dioses clásicos eran similares a los hombres en cuerpo y en el alma en todos sus aristas, tanto en aquellos aspectos más nobles, más, podríamos decir, destacados de lo que puede ser capaz de producir nuestra especie humana, generosidad, solidaridad, empatía, justicia, ya, grandes ideales, como aquellos más bajos, vanidad, engaño, rabia, ira, infidelidad, etc. Los dioses entonces del mundo antiguo tienen un antropomorfismo que los hace muy similares a los mortales. Y esta es una cuestión fundamental que va a cambiar. Pero de ahí vamos a mencionar cómo son, o cómo es, habrá que decir, el Dios cristiano. Otra característica importante que hay que señalar de los dioses del mundo antiguo y que va a cambiar es que justamente como son iguales a los hombres, salvo un detalle, el único detalle que diferencia a los dioses de la antigüedad de los seres humanos es que los dioses son inmortales, nada más.
decía, otro aspecto a destacar, junto a los anteriores, de los dioses, es que en el mundo antiguo los dioses no son entes morales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los dioses de la antigüedad no son modelo de virtud humana, en absoluto. Y eso es una cuestión que a veces puede que nos resulte complejo de entender, por cuanto hemos crecido en la cultura judeo-cristiana bajo esa influencia, incluso más allá de nuestras propias convicciones, en las cuales Dios es una figura moral, o sea, imitable, es un modelo. En el mundo clásico, no. Los dioses no son entes morales y como tal hacen con su vida lo que les parece. Y eso es una cuestión sustantiva, podríamos decir, siguiendo esta definición de las mentalidades, es una cuestión estructural que va a cambiar del mundo antiguo al mundo medieval. Los dioses se van a hacer individuos morales en el mundo cristiano y no solo se reduce el número de dioses a Dios, sino que aquellas otras figuras que se integren bajo la idea de la divinidad en el mundo cristiano van a ser morales también. En el mundo cristiano no hay, digamos, dentro del concepto de divinidad, una figura que no sea moralmente imitable. Aquello que no es imitable es reprochable y por lo tanto pertenece a otro campo que es repudiable, ¿ya? Entonces, aquí destacamos principalmente tres frentes de características de los dioses a través de esta imagen que ven. Los dioses antiguos son antropomórficos en fondo y en forma. Los dioses antiguos son inmortales, y eso es una cuestión que los mortales nunca van a poder eliminar, y es sumamente importante recordarse eso. Y lo tercero es que los dioses antiguos, y esto valdría para todos los ámbitos olímpicos, digamos, de la antigüedad, no solo la clásica, sino la egipcia, la mesopotámica, etcétera, los dioses no son individuos morales, los dioses son. Y en este sentido podríamos decir, moralmente no son imitables, porque no son modelo de virtud. Y vamos, en cambio, el Dios cristiano, ¿cómo es? En términos de forma, aquí les represento alguna selección que hice basado en algunas imágenes bien conocidas respecto a cómo es representado Dios o la figura asociada a la divinidad en el mundo cristiano. Yo seleccioné estas cuatro que son muy conocidas. El crismón, que es esa figura que está a la derecha, con este símbolo que conlleva además la letra, la primera y última letra del alfabeto griego, la mano de Dios, que corresponde a esta figura que puntualmente está en una decoración de un capitel de una iglesia románica, la figura que está en el centro en alto, haciendo la parte norte, digamos, como si fuera una cruz, la figura hacia el sur, que el cordero místico, ¿ya? El cordero de Dios, una figura muy presente incluso en especial en el arte. De hecho, hay varios cuadros muy conocidos donde la figura divina está representada de manera simbólica a través de este animal, ¿ya? Y por último, en la imagen que está a la izquierda, que escogí una de las muchas que hay, de la idea del Cristo Pantocrátor. Esta figura que se supone tiene todo el saber, Pantocrátor, tiene todo el saber del conocimiento y ese saber lo conduce a poder dirigir, ¿ya? Kratos, gobernar a la sociedad. Esta figura, que yo la resumo en esta en particular, que a mí me gusta mucho, que es una figura de un Cristo Pantocrátor, estéticamente es hermosa, por eso, como pueden imaginar, a mí en particular me gusta. Pero a lo que voy es que es un Cristo Pantocrátor más. O sea, un poco como el último que vieron. En definitiva, lo que me interesa es que se den cuenta que en torno a la figura de Dios, entre la antigüedad y el mundo cristiano va a haber un cambio muy sustantivo, muy profundo. No solo que de muchos dioses pasamos a un dios principal, que en realidad
acompaña esta figura de Dios, el Hijo, en algún momento la Virgen, y también, obvio, el Espíritu Santo, ¿ya? Pero en general es un concepto de divinidad monoteísta, ¿ya? El cambio es muy sustantivo en este sentido. Una sociedad que estaba acostumbrada a rendirle culto a muchas divinidades, esparcidas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es una divinidad, son divinidades que están presentes por todas partes. Y esto es algo muy potente respecto a la nueva sociedad que se va a configurar. Pero además de eso, tenemos que en el mundo cristiano, la divinidad tiene ciertas características nuevas. La inmortalidad, podríamos decir, es casi la única que se mantiene. O sea, si los dioses antiguos eran inmortales, el dios cristiano también es inmortal. No hay cambio aquí. Pero además se agregan otras virtudes que tiene el dios cristiano que nunca tuvieron en el mundo antiguo y que están asociadas a esta tríada vinculada a tres conceptos: omnipotencia, omnisapiencia y omnisciencia. Tenemos entonces que el Dios cristiano y la figura que se asocia al Dios cristiano está en todas partes, ¿ya? Omnipresencia. Cuestión que los dioses clásicos sí podían tener algunos en ciertas circunstancias el poder de trasladarse rápido o incluso de cambiar de forma, pero no eran omnipotentes ni omnipresentes. No tenían todos los poderes. De hecho, si ustedes piensan distintos episodios de la mitología clásica, que son como clásicos en términos de caricaturizar algo, uno se da cuenta que desde que la guerra de Troya hasta un sinfín de otros hechos se provocan producto de las rabias entre los dioses. Si efectivamente ellos fueran omnipotentes, estas situaciones no se habrían desencadenado. Entonces, el Dios cristiano es un Dios omnipresente, está en todas partes, no hay parte en el mundo donde no esté. Y esto es algo sumamente fuerte para entender lo que estamos de fondo, el disciplinamiento de la intimidad. Los dioses clásicos no solo no se interesaban por la intimidad, y si es que alguno se interesaba, era porque era convocado, pero en general no era tema de ellos. La intimidad no era contenido del que se ocuparan los dioses, a menos que fueran convocados. Omnipresente, omnipotente. Los dioses del mundo clásico tenían grandes poderes, pero tenían poderes parcelados y asociados a ciertos contextos en los cuales los podían desarrollar. El Dios cristiano es omnipotente de manera permanente. Y eso le da como una superioridad en términos de su capacidad de accionar que no la van a tener los dioses antiguos y que a su vez le da una superioridad jerárquica a este Dios sobre el mortal, que no tenían con tanta fuerza respecto a los dioses antiguos. Sí, sin duda, los dioses antiguos eran muy poderosos, pero habían ciertas lógicas de funcionamiento que incluso en muchos casos, podríamos ir a la mitología, pero es cuestión de echar a andar la imaginación y se van a recordar, en las que la relación de los dioses con los hombres son de mutua dependencia. El Dios cristiano no. El Dios cristiano no depende del mortal, es el mortal el que depende absolutamente de él y no solo está completamente sometido a este poder súper poderoso. Entonces, en este tránsito, ¿ya?, de estas características de los dioses antiguos a las características del Dios cristiano, más las otras figuras que se le van a ir adjuntando dentro del concepto de divinidad, vemos que la figura divina asciende con una fuerza tan grande que es prácticamente impensable creer que la intimidad va a quedar exenta de este poderío, ¿ya? Seguimos, ya que hay que ir abordando los distintos tópicos para poder comprenderlos dentro del tiempo. El segundo ítem que me parece relevante para comprender bien el tema es algo sustantivo también, y es que
la sexualidad durante el mundo cristiano y en este periodo que estamos estudiando no es fruto de una sola idea. La sexualidad es fruto, como aquí lo planteo, de una construcción colectiva. Y esto creo que es igualmente relevante de recordar y de hacer hincapié. El concepto de sexualidad que el mundo occidental va a heredar desde la Edad Media es un concepto que se construye colectivamente. ¿A través de quiénes? Y aquí lo destacamos. A través de pensadores, dentro de los cuales nosotros privilegiamos tres, pero obviamente hay muchos más. Nosotros privilegiamos estos tres que son aquellos con los que más hemos profundizado nuestro conocimiento y nuestra propiedad del tema en relación a la sexualidad. Pablo de Tarso, luego conocido como San Pablo, Agustín de Hipona, luego conocido como San Agustín, y Tomás de Aquino, luego conocido como Santo Tomás. La construcción colectiva, eso sí, no se acaba solo en los pensadores. Hay más, yo destaco estos tres. ¿Cuáles otros son relevantes? Él o los papas. Sin duda, los papas son fundamentales. Los papas y todo lo que implicó en torno a ellos. ¿Ya? ¿Para qué? Para la construcción de lo que llamamos el control social y el disciplinamiento de la intimidad como pilares sustantivos de la sexualidad en la Edad Media. ¿Ya? Y por último, el otro frente que aporta de manera significativa a este tema es lo que yo llamo aquel que está cobijado en las instituciones. ¿Cuáles? La Iglesia en su globalidad, los sínodos, los concilios, que son las instancias de reuniones, la Inquisición, pero ojo, la Inquisición es una institución que nos va a aparecer en la historia en el siglo XII-XIII. Por ende, antes, o sea, por lo mismo la dejo más al final, ya que si nosotros queremos entender la sexualidad del mundo medieval, si hay una cosa que no podemos citar en primer lugar, es la Inquisición, porque la Inquisición en rigor ni siquiera nace para abordar estos temas, nace para abordar otras cosas, y sí se va a ocupar en algunos casos, causas puntualmente judiciales, en temas de esta naturaleza que van a repercutir como efecto dominó en una, podríamos decir, contribución en torno a ciertas ideas, pero no son lo más protagonista. Y dentro de esta construcción social, me quiero detener un poquito, porque también hay poco tiempo. Ay, no lo había agendado como para que se moviera. Bueno, esperemos, ahí se va, pero no importa, después lo dejamos quieto. El que está ahí es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que es un símbolo de estos pensadores, como veían en la diapositiva anterior, aquí, pensadores clave. Y dentro de estos pensadores clave, les decía, me quería detener en Pablo de Tarso, ¿por qué? Este libro que se ve a la izquierda, que se llama, y que aquí tengo porque es la edición que yo tengo, se encuentra en todo caso en PDF, así que sería al que le interesa más el tema, muy recomendable que lo busque. Se llama Sexualidades Occidentales, es de varios autores, uno de los cuales es Philippe Arié, Begin, Foucault y otros más. En este precioso libro, que por lo demás, para que sepan, fue en realidad el fruto de un congreso, ¿ya? Hay un artículo que escribe Philippe Arié, ¿ya? Este famoso historiador, también parte de la Nueva Historia y también estudioso de las mentalidades, dice lo siguiente, vamos a leer solo el comienzo de un artículo donde él trata sobre San Pablo y los pecados de la carne, y que ayuda mucho para entender algunos aspectos que van a ser, podríamos decir, como fundados con la visión de San Pablo. Dice, en dos ocasiones, en el Nuevo Testamento dice, San Pablo nos da una lista de los pecados ordenados según un orden jerárquico, denotando una concepción del mal en la que se unen y combinan el judaísmo y el helenismo de su tiempo, y en los que aparecen las tendencias generales de lo que serán la moral cristiana, que ya estaba presente en la moral pagana. Dentro de esto, él destaca, así los pecados se van a distribuir a través de los textos de San Pablo en 5 grandes categorías.
y eso me parece importante dejarlos a la vista. Los pecados contra Dios, los pecados contra la vida del hombre, los pecados contra su cuerpo, los pecados contra los bienes y las cosas, y por último, los pecados de palabra. Este artículo, que no es muy largo, y como les decía, se llama San Pablo y los pecados de la carne, es un artículo bien iluminador para entender el pensamiento de San Pablo. ¿Y por qué es tan relevante este pensamiento? Volvemos atrás. Fíjense la fecha, porque Pablo de Tarsos vive en el siglo I después de Cristo, y si bien sus ideas van a ser transcritas y convertidas en texto con posterioridad, es un pensador fundacional en un cierto sentido. Y dentro del pensamiento de Pablo de Tarso hay que reconocer que el tema de la sexualidad es un gran tema que a él le interesa sobremanera, ¿ya? Entonces, Pablo de Tarso, o San Pablo, bajo la lógica ya cristiana, es quien más se va a detener en torno a algunas ideas que las vamos a ver ahora a continuación en el último punto. Ese es el libro. Ideas claves a considerar para la sexualidad del mundo medieval en este primer frente de control social y disciplinamiento de la intimidad. Son tres que la vamos a plantear y la vamos a reflexionar un poquitito. Culpa, placer y resurrección. Ay, me faltó una R ahí, me acabo de dar cuenta. Estos tres frentes asociados a estos conceptos son fundamentales para entender la configuración de un nuevo concepto de sexualidad, que como muy bien plantea Arié en la introducción de ese artículo que les mencionaba y les recomiendo leer, y que es muy interesante y cortito además, así que no les estoy recomendando algo de 2000 páginas, es muy cortito, en ese libro, Sexualidades Occidentales, reflexiona en torno a que parte de la moral en torno a la sexualidad cristiana va a estar enraizada en torno a la idea de placer. La idea de placer es un tema complejo de entender, pero resumiéndolo, podemos decir que en el mundo cristiano nosotros vamos a ver un cambio entre una sociedad, la antigua clásica, que concibe el placer como parte de las emociones propias del ser humano, y ojo, en todo el más vasto sentido del placer, sin limitaciones morales, ¿ya? Vamos a pasar de esa idea a una idea que controla la idea del placer y que lo castiga. Sí, hay que reconocer que en general, en la mirada cristiana, el placer, y en particular el placer asociado a la sexualidad, va a ser un frente reprimido, controlado, extremadamente disciplinado, y de consecuencia, como uno de los ámbitos donde el placer se siente, que es a través de la sexualidad, se disciplina la intimidad. Ojo que la intimidad se disciplina por distintas vías, o dicho de otra manera, ¿cómo yo disciplino el sexo? Uno diría, pero ¿cómo me meto allá adentro? Bueno, más detalles de esto vamos a conversar en la próxima sesión, pero lo principal es recordar que en el mundo cristiano Dios entra en la intimidad. ¿Y cómo entra? Entra principalmente por tres vías. A partir de la conciencia de la lectura de los textos, puntualmente la Biblia, a partir de la confesión, que juega un rol indispensable para esto, y entra también a partir del sermón que se desarrolla durante la liturgia. Por estas tres vías, Dios entra en la intimidad, y a fuerza de entrar la va disciplinando la intimidad. Y uno de los ámbitos más complejos de, podríamos decir, como de entender, pero que sí al final lo lograron, fue este. El placer fue controlado, el placer también fue
fue asociado a una idea castigadora y vinculado también a la culpa, me voy a referir a lo que está escrito ahí en color gris, pero me parece eso es secundario. El placer se fue cargando de culpa en una lógica completamente nueva y que en el mundo clásico no tenía. Y el otro frente importante en términos de ideas claves para el ordenamiento de la conducta íntima es un frente que no tiene que ver con la sexualidad, pero que sí influye. ¿Cuál es? Sabemos que el cristianismo ofrece una idea que es muy sugerente y muy atractiva para la sociedad antiguo clásica. Y esta idea está representada por el concepto de resurrección. La idea de superar la mortalidad, cuestión que filosóficamente al mundo antiguo le pesaba, y entre nos yo creo que a todos nos pesa, y sobre todo cuando van creciendo los años, a uno le empieza a pesar más. ¿Qué cosa? La conciencia de la caducidad de la vida. El mundo antiguo, este fue un gran tema de trasfondo de esta sociedad, en distintos ámbitos, poético, filosófico, incluso hasta político. En el mundo cristiano se ofrece, entre comillas, una solución a este gran problema de la conciencia de que los seres humanos morimos y perecemos. Y este ofrecimiento es lo que llamamos la resurrección. Y hay que tener presente, si bien esto es más complejo, pero para ir redondeando, que en la construcción de la moral sexual del mundo medieval, estos tres frentes conceptuales, culpa, placer y resurrección, van a jugar un rol muy potente en lo que llamo el disciplinamiento de la vida del ser humano en general. Y dentro de la vida del ser humano está la intimidad. Y dentro de la intimidad está obviamente la práctica de la sexualidad. Pero cuando decimos la práctica de la sexualidad, yo quiero hacer hincapié en recordar, esto no solo tiene que ver, ojo, con cómo yo vivo la sexualidad, sino cómo veo la de los demás. Y eso es muy importante, cómo veo la de los demás, porque allí es donde también se va a dejar caer la culpa y ciertas estigmatizaciones en torno a la sexualidad ajena. Algo que en general en la antigüedad clásica era prácticamente indiferente, ¿ya? Si bien habían algunas expresiones que revelan prejuicios y ciertas estigmatizaciones, también las había en el mundo clásico, pero en el mundo cristiano estas alcanzan una potencia mucho mayor. ¿Mm? Eso sería lo principal a señalar, pero antes de concluir, me parece relevante destacar un detalle, que si bien, esto daría para más, pero por eso lo indico y lo dejo escrito para que no se me olvide, si bien la idea de la culpa es una idea nueva que se instala en la sociedad y en las mentalidades, la idea de la culpa es muy importante, ojo, en la historia de lo que podríamos llamar la historia de la conciencia de sí mismo del ser humano, porque la idea de la culpa es el antecesor de lo que nosotros llamamos la responsabilidad de los propios actos. Entonces, si bien por ahora lo estamos abordando en el ámbito de la sexualidad, creo que eso no nos exime de reconocer que una arista importante para la construcción de lo que podríamos llamar un ser humano responsable de sus actos vino de la mano de la instalación de esta idea. Y que en el mundo antiguo en general no existía. El concepto de culpa no existía, tampoco el de pecado. A veces las traducciones lo pueden traer, pero no están en general. Cuando existen en los textos es porque hay una mala traducción de por medio. Lo que hay es una incipiente como conciencia de los actos, pero muy incipiente y que está limitada a ciertas categorías humanas que pueden sentirla. Recuerden que el mundo antiguo hace una distinción de naturaleza entre los seres humanos. En cambio, en el mundo cristiano, y con esto voy cerrando, hay una percepción de mayor igualdad entre los seres humanos y de libertad en términos de principios.
principio entre los seres humanos. Y este cambio va a llevar a que podamos observar cómo nuestra especie humana se apropia de ciertos conceptos que para ustedes y para mí son naturales. Por ejemplo, la culpa, el ser responsable de los propios actos. Más allá incluso de que a veces uno pueda querer como liberarse de esa culpa, ¿ya? O que incluso en términos legales la expresión culpa no es la más acertada de usar, se habla de responsabilidad ante la ley. Para llegar a estos conceptos fue necesario un largo proceso en el cual fue el cristianismo el que va a instalar esa idea y que en el mundo clásico en términos masivos no se daba. Con esto entonces concluyo por hoy. Agradezco el haberme escuchado y si tienen alguna consulta quedo a vuestra disposición. Profesora Marcela, muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra al público por si es que alguien quiere hacer alguna consulta, ¿ya? Claro. La felicito porque estuvo muy buena, especialmente esas aclaraciones con respecto al tema de las mentalidades, que siempre cuesta entender en historia y algo fundamental, ¿ya? Vamos a darle la palabra a Ana Ortega, a Paulo Aguilar, que tiene, vamos a reiniciar su audio, ahí está. Professora, Hola, ya sí le reconozco por la voz. Sí. Isso. Bravo pelas palavras e parabéns ao Juarez pela condução da conferência. Professora, eu queria perguntar à senhora o seguinte: na transformação do classicismo para a Idade Média, no caso do prazer, da característica do prazer, a gente, o classicismo tinha, a gente pode dizer assim, de uma forma muito sucinta, muito rasteira, vamos dizer, tinha uma separação entre epicurismo e estoicismo. E isso parece que é esquecido na Idade Média. Hoje em dia, eu me considero, por exemplo, uma pessoa estoica. Estoica e cética, entendeu? Mas, voltando a essa transformação do classicismo para a Idade Média, como é que a senhora vê essa dualidade epicurista, estoicista, e como é que isso fica na Idade Média? Obrigado. Ok, a ver si entendí bien. Y qué bueno que planteó este tema, porque obvio, como decía al comienzo, hay muchas cosas que quedan fuera. En el pasaje que alcancé a leer de Philippe Arié, él menciona, si se fijaron, que hay algunos aspectos en la configuración de la nueva mentalidad cristiana que ya venían cambiados, y él habla del helenismo pagano. Y dentro de esos aspectos, podríamos decir que están cobijados dentro de corrientes filosóficas, ¿ya? Entonces, por eso me parece positivo y muy bueno que lo haya consultado y me permite así extenderme un poquito sobre el tema, porque efectivamente hay aspectos de la nueva mentalidad cristiana que tendrán que ver con, entre otras cosas, también la sexualidad, que se empiezan a manifestar en corrientes filosóficas anteriores o paralelas al cristianismo, entiéndase paralela, que se desarrollan sin un vínculo directo con el cristianismo. Y claro que sí, el estoicismo, que probablemente de todas es la más antigua, cuyo origen está asociado a un pensador que se llamó Zenón de Estoa, y por eso el nombre,
Estamos hablando de fines de la época republicana, aunque en Roma, aunque su origen está en Grecia, y así también el epicureísmo asociado al pensador Epicuro, que estamos hablando de un pensador del Imperio Romano, son corrientes que en esta suerte como de reflexión sobre sí mismo ya llegan a ciertas ideas que luego en el cristianismo también las vamos a ver. De hecho, hay teóricos que independiente de la línea asociada a la visión del placer que tiene Paulo de Tarso, hay teóricos que también analizan que Paulo de Tarso tiene una visión estoica frente a ciertos frentes, solo que avanza un poco más allá. Y dentro de esta visión estoica, lo principal dice relación con el autocontrol. Es eso. O sea, en pocas palabras, no dejarse llevar por el exceso. Y de ahí hay que pensar cuando te excedes, cometes pecado, es bastante como claro el cuadro si uno se fija. La idea del pecado va a ser una idea instalada desde el cristianismo, pero esta crítica al dejarse llevar por el exceso, o en otras palabras, al no autocontrol, es una cuestión que ya en el mundo antiguo se venía dando. Ojo, no necesariamente sí en relación a la sexualidad, pero en la sexualidad al final también va a ser un campo en el que va a repercutir la reflexión que tiene que ver con la filosofía. La filosofía nunca hay que olvidarla de que pudiera nacer pensando desde una planta, pero termina siempre redundando en el ser humano, especialmente la clásica. Toda, incluso aquellas corrientes más estrictamente, podríamos decir, física, siempre terminan redundando en el ser humano. Entonces, si es que logré entender bien la pregunta y la dirigí hacia un campo del que no me pronuncié mucho, creo que puede ser muy importante para los que se interesan en el tema también reflexionar, indagar, buscar, porque hay mucho material sobre tanto el estoicismo, el epicureísmo, incluso hay otras corrientes de la época que también van a repercutir en sus postulados respecto a lo que podríamos decir la visión del ser humano y de consecuencia la intimidad también. Gracias. No, gracias a usted, Pablo. Muchas gracias, Paulo. Es uno de nuestros mejores asistentes, siempre interviene y felicidades, Paulo, por su compromiso con esta jornada. ¿Alguien más? Yo veo acá en el fanpage que hay varias preguntas. Ya hay una persona que se llama Paulina Aedo, que también está acá, y le voy a dar el audio porque quería hacer una pregunta. Ya, porque yo no puedo ver el fanpage ahora, estoy con el Zoom. No se preocupe porque para eso estoy acá. Gracias, Jorge. Paulina, ¿escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Hola, oye, primero, antes de hacer cualquier comentario, quería darle las gracias al organizador de esta jornada. Encuentro que han estado maravillosas. Gracias. He asistido a la mayoría de las clases, de verdad que lo felicito. También a Marcela, que he escuchado todas sus clases, me encanta la pasión con la que habla. He aprendido mucho contigo. También te estoy siguiendo ahora por Instagram, así que tengo hartas cosas que escuchar ahí pendientes, así que muchas gracias, Marcela. Wow. Y yo en realidad más que una pregunta quería hacer un comentario, como dijiste que se podía comentar, en realidad desde una visión más que histórica, como mi visión como católica, sobre lo que comentaste. Yo sé que tú lo haces desde el punto de vista histórico, pero bueno, yo tuve como una conversión cuando ya tenía más de 20 años, entonces te lo digo ya como más desde el punto de vista de una adulta, digamos. Creo que toda la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad se ha mantenido incólume hasta el día de hoy, y más que yo creo que hablar como de culpa, en realidad yo creo que uno en el fondo cuando sigue en el fondo a Cristo, porque es como una persona para nosotros que en el fondo es hombre y Dios, uno adhiere a la doctrina pero la adhiere libremente, es decir, cuando uno decide hacer o no hacer algo,
cuando uno llega ya como a una fe más madura, no lo hace desde el punto de vista de que voy a sentir culpa o de que esto es como pecado, sino que es más como por amor. O sea, en el fondo uno cree en algo, cree que eso en el fondo es como la verdad, y uno la sigue y se entrega libremente. Es decir, a mí nadie me coacciona a hacer o no hacer algo, sino que yo opto por eso y en el fondo lo escojo por amor, no como por culpa ni por imposición de alguien. Y quizás a veces también hay un sentido quizá un poco, como pasa con la Edad Media, que hay una cosa de que todo el mundo piensa, como tú decías en clases anteriores, que es un periodo oscuro, en que todo estuvo mal, porque en el fondo eso es lo que se ha traspasado como la idea general, hasta que uno como averigua un poco más. Yo creo que también desde el punto de vista de la sexualidad ha pasado eso con la iglesia, que en el fondo se ve como algo negativo, como algo malo, cuando en realidad la sexualidad es valorada mucho por la iglesia. Lo que pasa es que está valorada dentro del matrimonio. Es verdad que hay cosas que no están permitidas, digamos, por decirlo de alguna manera, pero la sexualidad nunca ha sido vista como algo malo, todo lo contrario, algo muy hermoso, que no es como muchas personas creen que es solo para procrear hijos, sino que tiene un sentido además de procreativo, un sentido unitivo, de amor, de relación entre la pareja. Entonces no es como verlo como todo malo, pecado, sucio, sino que claro, hay cosas que están permitidas dentro de un contexto, que se explica por cosas que serían muy largas quizás explicar ahora, pero ese en el fondo era mi comentario, como ver como otra visión, desde otro punto de vista, no solamente como histórico. Yo sé que lo dijiste en algún momento que no sé si eras como agnóstica, no creía, pero yo te doy como desde una visión nada más de alguien que se convirtió después de grande. Es decir, no crecí como en una familia, me lo inculcaron, sino que en el fondo yo opté libremente por eso después. Eso en el fondo era mi comentario. No, me parece muy bien, Paulina, que lo hicieras notar. Como hay poco tiempo, en realidad uno tiende a resumirlo y cuando lo resume, uno visibiliza aspectos característicos. Pero sin duda hay una variable que me parece muy buena idea haberlo planteado desde la vivencia, que hay que considerar, y es que cuando hablamos de mentalidades nos referimos a emociones humanas también, y las emociones humanas están cruzadas por un sinfín de ideas, a veces incluso inconscientes, en las que se adscribe el ser humano. Por lo tanto, aunque uno haga un análisis y uno postee ciertas ideas clave, yo creo que, y por eso agradezco el planteamiento, no hay que olvidar nunca, da lo mismo la religión que lo abordemos o el periodo, no hay que olvidar nunca que siempre la historia tiene que ver con seres humanos, y los seres humanos estamos cargados de emoción, cargados de sentimientos de los más variados índoles, y en estos sentimientos se cruzan nuestras ideas, ideas que podrán ser asumidas a veces por convicciones o en otras por imposiciones, o como en tu caso, por una opción que decide. Lo importante, creo, es visibilizar las características del tema. En torno a cuando uno analiza el tema de la sexualidad, parte de esto lo vamos a complementar con la segunda sección que vamos a hacer el miércoles. Si hay un punto en el que yo insisto mucho y lo traté de mostrar, es de que la sexualidad, yo no me aproximo a ella con el intento de comprender en qué minuto empezaron a, podríamos decir, a hacérnosla ver con culpa. No, ese no es mi objetivo. Creo que para eso uno tendría que resolverlo en otro frente, no sé, en terapia, en una comprensión más desde la psicología. No, mi interés es comprender cómo se da el tránsito y en el querer ver el tránsito, dejar a la vista qué cuestiones empiezan a sufrir cambio, ¿ya? Y con esto, sin, digamos,
buscar hacer pesar al cristianismo algo, porque como incluso si recuerdas el último punto donde coloqué a propósito del tema de la instalación de la culpa, no toda la culpa es negativa como instalación, porque gracias a la instalación de esta idea, nace una práctica y que dice relación con tener conciencia y responsabilidad frente a los propios actos, algo que es fundamental en la historia del derecho, digamos. Entonces, y en nosotros mismos, yo no debo sentir solo culpa por las malas acciones, sino que debo ser responsable por las malas acciones. Lo que ocurre es que cuando esto se asocia a la sexualidad, creo que a veces quizás es propio del ser humano querer como minimizar el asunto y reducirlo a, por culpa del cristianismo, sentimos sexo con culpa. Yo creo que hacer eso demuestra pequeñez en términos de no comprender el sinfín de aristas que se involucran en el tema y de que en esas aristas también van a haber aspectos muy positivos en la transformación. Por lo mismo yo destacaba esto de la igualdad entre los seres humanos y la libertad por naturaleza de los seres humanos. Son principios fundamentales que los aporta el cristianismo y que el mundo antiguo nunca lo tuvo. Entonces, si uno a veces se pueda detener en algunos tópicos, yo creo que ahí tendremos que saltar todos a poner a la vista de que hay más aristas en el tema. Y parte de esto lo vamos a conversar en la otra sesión, cuando veamos un poco de prácticas de la vida cotidiana que nos van a llevar a darnos cuenta que la sexualidad en el mundo medieval, si bien está viviendo estos tránsitos en torno a la instalación de este control social y disciplinamiento de la intimidad, igualmente en la vida cotidiana uno nota que hay un poco que yo lo he intentado visibilizar con esta imagen que ven a la izquierda, que es un collage que armé de imágenes sobre el tema en distintos manuscritos y que muestran una vida bastante más desprejuiciada para relacionarse con el sexo de lo que para la Edad Media de lo que uno pudiera pensar. Entonces, vamos a verlo con el complemento. Yo creo que ahí quizá no se quedan solo con algunos tópicos que menciono, porque mi interés no es por ningún motivo ser juez del periodo, ya que al fin y al cabo, como dije, también hay aspectos positivos de ideas que se instalan en este periodo. Sí, sí, no, solo era mostrar esta visión. Yo sé que tú lo haces desde un punto de vista netamente histórico, y está muy bien, digamos. Claro, como tú dices, quizá hay personas que no tienen una formación adecuada y tienen una visión errada sobre lo que es la verdadera doctrina de la Iglesia. O sea, igual puede haber gente que también tenga problemas, como dices tú, psicológicos, pero en el fondo, claro, como esa, quería hacerte ver como esa visión, quizás como lo vemos nosotros, y más que cuando uno ya llega como a una cierta como crecimiento espiritual, en verdad tú te das cuenta de que tú dejas de hacer algo o no, más que porque estos pecados me van a castigar, me voy a ir al infierno, no sé, es como te decía, básicamente por amor. Es decir, yo por amor adhiero algo, y más que pensar en si esto me va a condenar, digamos, al infierno, uno lo hace porque en el fondo ama a Dios y no quiere lastimarlo a Él. Como cuando tú quieres a alguien y no quieres lastimarlo, es lo mismo. No porque me pueden castigar o me pueden pillar, en el fondo. Entonces, Sí, solo quería transmitir eso. sí, no, me parece muy bien. Sí, al fin y al cabo, esa es la finalidad de cuando uno dice, bueno, lo podemos debatir. Yo también alcanzo a percibir que en esta como mirada de la intimidad más responsable, hay de por medio una sensibilidad con el otro, en todo el más amplio sentido de la palabra, que antes no se daba mucho. Antes, cuando digo antigüedad clásica. Y eso me parece un aspecto de cambio interesante y de crecimiento del ser humano respecto a la historia en periodos anteriores. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ti. Hay una pregunta, la encuentro bien buena, que está acá en el fanpage, que es de Doroteo. Dice, ¿qué diferencias hay entre historia de las mentalidades e historia de las ideas?
Ah, buena pregunta. Sí. Esa es una pregunta historiográfica, digamos. Lo que ocurre, a ver, intentando responder en poco tiempo temas que ocupan muchos libros, la historia de las ideas más bien se detiene en la reflexión en torno a conceptos, cualquiera sea este, por ejemplo, la idea de poder, la idea de la sexualidad, la idea de, el concepto. En cambio, la historia de las mentalidades puede partir de un concepto que lo define, por ejemplo, en este caso, la sexualidad en la Edad Media, pero el estudio que haga va más allá del concepto. En una primera etapa, la historia de las mentalidades define el concepto que se interesa de analizar, pero luego cuando lo profundiza a través de fuentes para ver las representaciones del tema, que podrán ser en la música, en el arte, en la cocina, en el vestuario, en los textos escritos, en la poesía, ¿se fijan? En cambio, la historia de las ideas más bien se queda en el concepto. A la historia de las ideas no le, o sea, no es que no le interese, sino que no es su principal objeto de estudio el demostrar dónde se dan las ideas. La historia de las ideas le interesa comprender el concepto con todos sus matices. En cambio, la historia de las mentalidades, fíjense que hay como un movimiento geométrico acá. La historia de las ideas como que asciende a un concepto, en cambio, la historia de las mentalidades, una vez definido el concepto, desciende al acontecer para ver dónde se da el concepto y cómo se da. Entonces ahí hay bastante diferencia. Y agrego otra. La historia de las ideas es un poquito más antigua que la historia de las mentalidades. De hecho, la historia de las ideas se estima que los primeros teóricos de este campo son los que cultivaron la llamada historia cultural, que son corrientes, por ejemplo, Johann Huizinga, que es un autor fundamental por un libro precioso de la Baja Edad Media que se llama El Otoño de la Edad Media, es un autor de historia de las ideas o historia cultural. Autores de historia de las mentalidades no hay en el siglo XIX ni comienzos del XX, la mayoría son post-1929. Entonces ahí hay otra diferencia, también cronológica, y habría que decir probablemente en torno a cómo trabajan las fuentes, que es lo que yo, un poco en función de lo que acabo de indicar. No sé si hay otra. Sí, vamos con la última, para dejar descansar a la profesora. Dice Pilar Spiti, aquí en el fanpage, dice, me encantó la charla, una pregunta. ¿Habría entonces una relación también entre esa concepción del placer como algo culpable y la formación del imaginario del infierno también? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con la idea del amor dentro de esos controles de placer? Es muy interesante porque también el concepto de amor, como lo conocemos en Occidente, nace en la Edad Media, siglo XII, de acuerdo a Dewey. Ya. Ah, mira, ahí hay varias preguntas. Es interesante Son porque dos. tiene varios como rincones la pregunta. A ver, no sé si lo aborde todo muy directamente, voy a tratar para no perder de norte, pero a ver, la transformación de la mentalidad, de las mentalidades en torno a la sexualidad y la idea del infierno, habría que señalar que, primero, el infierno al singular cristiano proviene de los infiernos, que es una realidad, entre comillas, geográfico, ideológica del mundo antiguo, ¿ya? Y que recoge la idea de que, que el vínculo del ser humano con los infiernos es un vínculo descendiente, o sea que tiene que bajar el ser humano, a diferencia del paraíso que debe ascender. Esas ideas en parte son recogidas del mundo clásico, ¿ya? Pero independiente de ese aspecto, o sumándole otro tópico, la idea del infierno como el espacio que castiga el pecado
en realidad es independiente de la sexualidad. La sexualidad, cuando se ejecuta no respetando ciertas premisas que se van a ir instalando progresivamente como sustantiva y que están, si pudiéramos decirla, cobijadas en el pecado capital de la lujuria, ¿ya? Cuando no se da esa práctica respetuosa para evitar el pecado de la lujuria, se podrá ir a parar al infierno, porque para el mundo cristiano el infierno es singular. Y en ese sentido, ojo, el infierno es un espacio castigador, pero del que no respeta ciertas características de la sexualidad y que no es el peor no es el peor pecado dentro de los pecados más sustantivos. Hay otros que son lejos mucho más graves, digamos. No obstante, sí hay que reconocer que probablemente en el imaginario, y ahí hago el puente con el otro punto que habló de la pregunta sobre el imaginario, en el desarrollo del imaginario humano, probablemente por esta corporalidad humana más controlada, por esta intimidad disciplinada, justamente el imaginario va a tener un vastísimo desarrollo sobre el tema de la sexualidad, reflejado en todos los campos del quehacer humano, en especial en aquellos vinculados a lo que podríamos decir espacios públicos, sea a través de decoraciones arquitectónicas, pintura, escultura o manuscritos. ¿Ya? El mundo de la intimidad, que aunque más controlada durante el mundo medieval, ojo, no completamente, porque el mayor control, de eso vamos a hablar más el miércoles, pero el mayor control es después de la Edad Media. Está en progreso este control, como yo llamo disciplinamiento. En este proceso, pareciera ser que el imaginario propio del ser humano que necesita expresarse encontró su liberación en otros espacios, fuera de lo que podríamos llamar la propia intimidad. Y por eso encontramos esta enorme cantidad de dibujos con connotaciones sexuales en los manuscritos medievales, y lo que a su vez también demuestra de que tan reprimida esta sociedad no era, por cuanto esos dibujos los hemos conocido y han sobrevivido, siendo que además no son todos. Y en este sentido también me parece puede servir para enganchar el tercer tópico, sobre la idea del amor, que es un don tema. Miren, en particular, yo con el mayor de los respetos y admiración que tengo de George Duby, y lo digo de verdad porque creo que uno de los grandes, yo nunca he compartido mucho la idea de que el concepto de amor contemporáneo es heredero de la idea del amor de la Alta Edad Media, que es el que plantea Duby. Yo soy más proclive a pensar de que la idea del amor que vivencia el siglo XX-XXI es hija de un concepto que se instala en el XIX y que, entre otras cosas, apunta a la elección, entre comillas, libre de los enamorados. Eso hasta antes del XIX era prácticamente, o sea, era impracticable en las sociedades. Individuos que libremente decidían vivir su amor es algo excepcional. Ahora, si lo vemos dentro de la línea de la excepción, incluso también desde esa línea, hasta podríamos también rebatir la teoría de Duby. ¿Por qué? Porque si vamos al mundo antiguo, la idea de dos individuos que libremente deciden practicar su amor, ¿ya? También se da en la antigüedad. Dentro, sí, de un marco de sociedad de élite y en especial en el ámbito de la mitología, donde ahí se da rienda suelta a cuanta idea de amor se tenga, en todo el sentido de la palabra. Entonces, reitero, si bien yo a Duby lo admiro profundamente, me gusta mucho, soy fan total de él, en especial incluso libros que no tienen que ver con historia medieval, sino hay uno precioso chiquitito que se llama La historia continúa, que es una suerte de autobiografía, que la recomiendo para el que no la conoce, es pequeñita y es
un libro precioso, donde él va contando cómo él se fue acercando a su pasión por la historia. Por ende, yo lo admiro profundamente, pero en este punto siempre he discrepado. Cuando en algún momento, años atrás, tuve oportunidad de ahondar un poco del conocimiento que ofrecía Duby sobre el tema, a mí no me terminó de convencer por esta idea, principalmente para que se entienda, el tema es más vasto, pero para apuntar directamente a lo que preguntaban, si por idea del amor contemporánea entendemos individuos que libremente deciden reunirse y vivir el amor, vivirlo en términos de contacto, de expresiones, de relaciones sexuales, eso es algo muy propio de las sociedades que reconocen en la praxis, ya no en la teoría, en la praxis, la igualdad entre los hombres. Y eso es una realidad sociológicamente propia del siglo XIX y XX, no es antes. Piensen solo el tema del derecho al voto de la mujer. El que se le diera el voto a la mujer tan tardíamente en la historia respecto a todos los otros aspectos en que nosotros, si observamos la historia, vemos expresiones desde antiquísima data, revela la demora en la comprensión que el sujeto femenino es un sujeto igual al sujeto masculino. Y eso en la Alta Edad Media no se daba. Sí podemos encontrar casos excepcionales de relaciones entre individuos, hombre-mujer, que se vinculan amorosamente, ¿ya? Eso sí lo podemos encontrar. Y no solo, ojo, en la Edad Media nosotros podemos encontrar representaciones donde los vínculos amorosos también se dan en el caso del mismo sexo. En especial hay imágenes de varones con acciones amorosas entre ellos. Y bajo esa línea habría que ser justos con la historia, digamos. Eso no solamente se ve en ciertos casos de élite reducido en la Alta Edad Media, también se ve en el mundo antiguo, ¿ya? Y lo ha testimoniado, sea la literatura poética y de prosa, pero también lo ha testimoniado el arte. No, cuando yo discrepo de la postura de Duby es porque me parece que la visión que él ofrece de la idea del amor es una visión de élite. Ese es mi punto. Si nosotros por amor entendemos esta visión más democratizadora del amor, donde todas las personas, sin distinción social, podemos, dentro de un cierto marco, lógicamente, escoger libremente con quién relacionarnos en términos amorosos, eso como masa no se da antes del 19. Hasta el 19, y si somos rigurosos y sabemos algunos historiales de familia, debiéramos ser honestos en decir, hasta hace poco, años 60, 70, en muchas familias los matrimonios eran concertados, no eran resultado de decisiones libres de los, digamos, esposos. Ese es el punto. Sí hay excepciones, pero más bien en este caso creo que podríamos decir la excepción confirma la regla, y la excepción confirmó la regla desde las primeras civilizaciones en términos amorosos hasta el 19. Del 19 en adelante yo siento que el sentido del amor en términos de la conclusión, pasa una moto fuerte aquí, la conclusión de un vínculo idealizado entre dos individuos y llega a puerto a través de un contacto físico entre los individuos y una relación sexual, yo creo que eso es más propio del 19 al 20 y al calor de las teorías vinculadas a la concepción del ser humano, antropológica del periodo. Bueno, profesora Marcela, le doy las gracias ya a los que nos están escuchando en este momento. Les comento que esta fue nuestra 17ª presentación en total. Ya pasamos la mitad del curso. Ahora en media hora más, a las 19 horas, Denis Llanatos nos va a hablar la tercera parte del curso sobre el Imperio Bizantino. Esta vez hablará de Bizancio y el cristianismo. Ya a las 21 horas, Elizabeth Reid nos va a hablar de mitología nórdica. Recuerden que esto corresponde a la hora Chile. Así que yo por mi parte me despido. Nos vemos en media hora más a los que quieran estar
presentes entonces en lo que queda de estas jornadas por este día lunes. Profesora Marcela, muchas gracias nuevamente. Con usted nos estamos viendo el día miércoles a las 18 horas. Ok, Ahí gracias, ya Jorge. estaría Chao. poniendo fin a su curso. Muchas gracias, profesora. Muchas Chao a gracias todos. a las personas que están en el fanpage y también a las que están acá por Zoom. Muchas gracias. Vamos a ver la transmisión.